Bueno, buenas noches a todos, a las personas que están conectadas en el día de hoy para este octavo encuentro virtual, hablando con la coordinadora de investigación, la doctora Eva Blanco. El tema de hoy, cómo convertir ideas y sentimientos en un propósito de investigación. Hoy tenemos la presencia del doctor Carlos Alberto Gutiérrez de Piñeres. Vamos a escuchar sus experiencias. Doctora Eva, es un esfuerzo que hace el Colegio Nacional de Bacteriología en promover la investigación de nuestros bacteriólogos. Recordarles que vamos a hacer en septiembre un simposio en Cali sobre investigación, el estado del arte de los bacteriólogos en investigación, en qué están investigando nuestros bacteriólogos en Colombia. Doctora Eva, felicitarla por ese gran esfuerzo que hace en promover la investigación de nuestros bacteriólogos, en incentivar la investigación en los bacteriólogos. Y hoy con la presencia del doctor Carlos Alberto Gutiérrez de Piñeres me presento. Mi nombre es Marlene Vélez y soy la presidenta del Colegio Nacional de Bacteriología. Adelante y buenas noches. Gracias, doctora Marlene. Sí, es poquito a poquito, este escenario pueda que no cuente con mucha gente, pero como usted lo ha dicho, es el propósito que tiene el CNB de incentivar la investigación. Y hoy nuestro invitado es precisamente este gestor de investigación. Hace muchos años él se mostró por su trabajo y su talento en impulsar la investigación, sobre todo en los programas de bacteriología de la UDES, de Valledupar, de Cúcuta, de Bucaramanga. Y es una persona que de manera innata le llueven las ideas y se propone convertirlas en un proyecto. Y cuando pensamos en las ideas y las emociones para convertirlas en un proyecto de investigación, pues indiscutiblemente él era la persona ideal para tener este conversatorio con nosotros. Entonces, doctor Carlos Alberto, bienvenido. Suspenda ya su investigación. Active el micrófono que lo tiene cerrado. Sí, gracias, doctora Eva. No sé de qué tiempo pueda disponer. Esto es un tema que usted sabe que cuando usted estaba acá comenzábamos a hablar y nos cogía el mediodía y no habíamos terminado. Entonces, es un tema que yo sé que a usted le apasiona, como a mí. Tenemos menos de qué, unos 20, 30 minutos, 15 minutos. Tenemos 30 minutos para que después quede una sección de preguntas. Pero yo quiero aprovechar su experiencia, todo ese gusto, esa pasión, ese amor por la investigación, para que nos cuente desde su percepción cuál podría ser las razones, las causas de la poca actividad investigativa en el gremio de bacteriología, aún sabiendo que tenemos una mina de datos, pero que pareciera que todo terminara con el proyecto de grado y que después en la vida laboral ya esta parte de la investigación como que se nos borra, como que no nos gusta. Entonces, Sí. usted tiene una buena experiencia en eso. Bueno, le tengo aquí como para llevar como un hilo conductor. Ok. Primero, tratar de contextualizar lo que a nivel universal se conoce como esa dicotomía entre ciencias básicas y ciencia aplicada, ¿cierto? Luego, siguiendo eso, llegar a la investigación en la universidad, no solamente de las privadas ni las públicas, sino en Latinoamérica, y yo podría decir que en Colombia también aterrizamos y luego miramos ese punto importante de la investigación en bacteriología. No sé si le parezca bien como esos tres
y llevando un hilo conductor como para poder contextualizar. Entonces, pues con eso me presento. Ya, mi nombre es Carlos Gutiérrez de Piñeres, soy el director de la unidad de proyectos de la Universidad de Santander a nivel nacional. Yo dirijo todos los proyectos que tienen que ver con convocatorias internas y externas. Tenemos varios ante las embajadas de Canadá, acabamos de terminar uno. Tenemos proyectos de regalía asignados al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero la doctora Eva, que me conoce claramente, todo esto inició siendo docentes acá, incluso en el programa de bacteriología. Y mire, curiosamente yo soy ingeniero de alimentos, pero creo yo que mis mejores trabajos se han dado desde el enfoque de la bacteriología. Y creo que ahí hay mucho, usted lo acaba de decir, pero bueno, dejaré eso para el final. En el primer contexto de lo que es ciencias básicas y ciencia aplicada, en el 96, un señor Donald Stock, americano, escribió un libro que es bien interesante, porque ese libro lo pone a pensar a uno la investigación para qué. Entonces él habla de un cuadrante. Habla un cuadrante, porque son 4 cuadros, y en el primer cuadrante él ubica a Bohr, el que trabajó mucho con los átomos, por allá, amigo de Einstein, y esas investigaciones básicas profundas a nivel atómico, en donde se busca el conocimiento, pero con una incertidumbre de su uso inmediato. De hecho, el propio Einstein lo hizo cuando filosofó sobre la teoría del estímulo fotoeléctrico que Edison había visto en sus trabajos prácticos, pero que no se sabía más adelante para qué era. De hecho, fue 30 años después que surgió el láser y surgieron múltiples aplicaciones de lo que estas personas habían hecho. Entonces, ubica a Donald Stock en ese primer cuadrante, buscar el conocimiento con una incertidumbre sobre su uso inmediato. En el segundo cuadrante está el de Pasteur, pues, que es muy relacionado con la línea que ustedes tienen. Todos sabemos lo que hizo Louis Pasteur, francés, y es la búsqueda del conocimiento con una aplicación inmediata. Trabajó mucho en la búsqueda del origen de las enfermedades a partir de bacterias con una aplicación inmediata en el campo industrial. De hecho, hoy en día todavía hay un proceso que en ingeniería de alimentos se conoce como la pasteurización, que deriva de alguna forma en las leches el trabajo de ciencias básicas que hizo Pasteur en aquel entonces. El tercer cuadrante está Edison, Tomás Alva Edison, el que inventó el bombillo. Yo estaba buscando por aquí una foto que tuve la oportunidad de ir frente al lago Michigan, en Chicago, doctora, hay un museo de la ciencia y ahí hay una réplica de esa bombilla. Tuve la oportunidad de estar allá y yo le tomé una foto a ese prototipo de bombillo. Estaba tratando de ubicarla a ver si se la mostraba, pero no. Edison hace investigación aplicada dirigida a la explotación comercial, lo que hoy en día le llamamos innovación. De hecho, Edison, con el trabajo del bombillo, por allá en 1990, en una feria de ciencia, por primera vez en el mundo se prenden 10.000 bombillas en Chicago. ¿Y por qué lo hicieron en Chicago? Porque Chicago, recordarán algunos, fue una ciudad que se quemó producto de un accidente en una pesebrera, dejaron encendida una lámpara, se cayó y se quemó Chicago. Mucha gente se fue. Los pocos que se quedaron dijeron que iban a construir una gran ciudad y hoy es ejemplo de pujanza de los americanos y del mundo. Entonces, cuando le dijeron a Edison que dónde quería hacer esa demostración, imagínense, en aquel entonces la gente andaba todavía con sus linternas y sus velas, prender 10.000 bombillas. De verdad que si yo quisiera devolverme en el tiempo, ese es el instante en que quisiera estar, ver cómo cambia el espectro de las personas prendiendo 10.000 bombillas al mismo tiempo en aquel momento. Ese era Edison. Luego Edison, por supuesto, fue el que generó todas las bases para iluminar Nueva York. Hoy en día todavía Nueva York conserva y agradece los trabajos que hizo Tomás Alva Edison. Entonces ese es el tercer cuadrante, la aplicación
la investigación aplicada para un uso comercial inmediato. Y en el cuarto, Donald Stott menciona a Patterson, dice el cuadrante de Patterson, como por mencionar, que es la investigación por curiosidad, sin uso inmediato pensado. Es decir, simplemente me da una curiosidad, algo, y yo comienzo a indagar el por qué sucede eso, pero no estoy pensando en usarla inmediatamente. Eso es el famoso cuadrante de Pasteur. Yo recomiendo que de pronto cuando tengan ahí su tiempo libre lo puedan leer un poquito más. Yo he tratado de hacerles un resumen para no extenderme. Y precisamente ese último C4, investigación por curiosidad, es el que yo creo que nacemos todos los seres humanos. Nacemos con esa condición. En la entrevista que tuve la oportunidad de hacer el doctor Rodolfo Ginás, que entre otras cosas aproveché para autografiar el libro que usted tiene, doctora Evo, sobre el cerebro y el mito del yo, lo tiene autografiado por él. Ginás comentaba lo mismo y me decía algo importante. El comenzar a despertar esa metodología científica desde niño, comenzar a trabajar, él pone 7 años. Pues él me explicó ahí por qué el cerebro de los 7 años. Y que se comenzara a trabajar precisamente todo este tema bajo un enfoque cosmogónico, no como un enfoque, como un skate, como un tablero de ajedrez, o sea, ahí aislado, que es tal vez a lo que yo quiero llegar, doctora, y ya paso al tema en las universidades. Resulta que en nuestras universidades, ¿cierto? Uno se matricula y uno comienza a ver los primeros semestres, los segundos, los terceros, cuartos. Algunas universidades comienzan ese proceso de investigación o de proyecto más temprano que otras. Pues hay distintos cursos, que metodología de investigación, que la historia de la investigación y una cantidad de cosas, incluso los semilleros de investigación que se están trabajando tanto en las universidades. Pero yo no sé si el tanto tecnicismo, y voy a citar aquí una frase de una conferencia que vi en Cartagena con el maestro Alejandro Obregón, el pintor, el escultor. El maestro Obregón estaba dando una charla y un alumno que estudiaba Bellas Artes le hizo la pregunta, le dijo, ¿cómo podemos ser tan grande como usted, maestro? Él se quedó pensando un rato y dijo, sabe que no es difícil, pero yo lo que veo en los muchachos que estudian el arte es que los encierran en 4 paredes. No voy a olvidar nunca la frase que dijo el maestro Obregón, dijo, son poco libres para la innovación. Y eso en arte pesa. Yo extrapolé eso acá a la investigación y a mí me parece que demasiado tecnicismo mata o restringe eso que dice Ginás, que nacemos con él, que está desde niño, que desde niño todos los niños comienzan a preguntar, ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y que bueno, a veces fastidia a los padres, pero que cuando se llega a las universidades, ya con una estructura más avanzada, eso no se ha muerto, está ahí, pero ¿cómo se extrapola? ¿Cómo se llega al hecho de que el alumno tenga una idea de proyecto, tenga una propuesta o una curiosidad? Y a mí me pasó, lo digo por la experiencia vivida y sé que está sucediendo, que muchos profesores dicen, ¿pero y eso para qué? O sea, ¿eso para qué le sirve? ¿Eso qué sentido tiene estudiar eso? Y yo voy a traer una frase acá. Yo leo mucho las bibliografías de los premios Nobel. En 1962, el famoso profesor de química que descubrió el mecanismo de la fotosíntesis oscura, o el famoso ciclo de Kelvin. Kelvin vivió y sufrió mucho eso. Kelvin no tuvo el premio Nobel porque la universidad, y estoy hablando de la Universidad Americana, le diera tiempo para investigar. Y él en una de sus entrevistas dice, no hallaba el momento para volarme de comité y de tanta cosa para meterme en mi laboratorio a investigar. Kelvin, cuando le dijo al decano y le expuso al comité de la universidad que él quería estudiar el carbono porque a él le parecía que no eran 5 átomos sino 6, en fin, todo este tema de la fotosíntesis, el decano
irónicamente se asomó por la ventana y le dijo, venga acá, ¿usted ve el edificio viejo ese que está ahí? Y dice, sí, pero es que ahí no hay nada. Precisamente, coge ese edificio y haga lo que usted quiera. Él narra cómo limpió su edificio, se metió con 3, 4 estudiantes, el referencia un muchacho de la India y otro muchacho africano, nigeriano, que fueron muy buenos. Y miren cómo llegó así. Eso nos ve que él dijo, mire, tengo la teoría de que la fotosíntesis se realiza nada más, no nada más con luz, sino que en la fase oscura hay otro fenómeno fotoquímico, denme en plata y enseguida le dieron plata y obtuvo el premio Nobel. No es así, ese cuento de hadas no existe. Ya. Y Malvin Calvin entonces decía algo muy importante que de pronto lo voy a alinear con la idea de Ginás y la C4 de Patterson. Malvin Calvin decía, cuando se te meta algo en la cabeza y no te deje dormir y esté ahí pendiente, desarróllalo. Se te van a aparecer todos los inconvenientes del mundo. 10 personas te van a decir eso no sirve de nada, pero tú sigue, avanza, ves, saca el tiempo, lo mucho, lo poco que tenga y sigue avanzando. En ocasiones va a parecer que no hay resultados evidentes. Déjate guiar, consulta el conocimiento, eso sí, sigue el método científico. Ellos no están invitando a un método empírico, por supuesto. Lee sobre otras personas que hayan hecho algo sobre eso mismo, a ver qué idea te dan. Tómalo como beneficio de inventario. De pronto has leído 10 papers y no te ha quedado nada, pero el 11º te abre un camino y por ahí tú sigues. Esas son palabras de Malvin Calvin, no son mías, por supuesto, pero en este hilo conductor, y estamos en la universidad, nos encontramos también con otros docentes tipo Eva Blanco, Eva Guevara, la doctora Idea Anillo, y lo digo porque lo vi desde la experiencia. Yo era un profesor inquieto como el cuadrante de Patterson, o sea, es el 4, con mucha curiosidad por muchas cosas. Siendo ingeniero de alimentos, nosotros tenemos que diseñar todos los procesos para que los microorganismos no dañen el alimento, ¿cierto? Y no produzcan una toxina botulínica por allá en los enlatados y los otros bacilios serios y los demás microorganismos que ustedes conocen que deterioran los alimentos y pueden causar una toxifección alimentaria. Pero entonces eso me llamaba a mí la atención, los mecanismos de cómo interactuaban, cómo se hacían las curvas de crecimiento. Nosotros hace unos 20 años en la universidad desarrollamos la primera curva de crecimiento de coliforme totales, tomando como E. coli como el indicador en leche cruda del Cesar. Porque había algo bien interesante, las leches crudas del Cesar son distintas a las otras leches del país. Las leches que nosotros procesamos acá tienen 14, 15% de sólidos totales. El resto del país están en 9, 8. Por eso tenemos aquí ADPA. Por eso la leche clean que ustedes ven en los supermercados nace aquí en el Cesar, porque al empresario le interesa de esa leche son los sólidos, porque entre más sólidos tenga, es mucho más la rentabilidad de la conversión de la leche líquida a la leche en polvo. Pero nos inquietaba eso, las curvas de crecimiento, y nos dimos a la tarea de hacerlo. Siendo ingeniero de alimentos, por supuesto, comenzamos, y aquí viene un punto importante, doctora Eva. Bueno, no sé cuántos de los presentes sean docentes, seguramente algunos lo serán. Y es el apoyo que el docente da a los estudiantes desde dos enfoques. Puede que el estudiante tenga la iniciativa o puede que el docente tenga la idea y contagie al estudiante. Acá yo puedo decir que en la UDES lo hicimos de esa manera, contagiar al estudiante de esa curiosidad sin una aplicación inmediata comercial, sin un uso inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo eso? Ese debe ser el motor. Pero alguien me dirá, sí, pero la investigación se hace con plata, y yo lo he aprendido así. Hoy en día estamos desarrollando proyectos en la universidad por más de 12.000 millones de pesos, algo impensable en otra época. Pero yo siempre vuelvo a lo primero, de nada sirve la plata si en el cerebro de las personas no está eso, y no está eso como una
pasión, como un sentimiento, como lo plantea la doctora Eva, como una idea. En las universidades suelen hablar mucho de las horas de investigación, 10 horas para el que lidera un proyecto y 6 para el que acompaña. Y yo siempre digo, vea, nunca el que tiene una idea y un sentimiento en esto le va a alcanzar el tiempo. Le dan 24 horas y no le alcanza. Igual le dan 1 hora y tampoco le va a alcanzar, porque esto es un sentimiento, esto es una idea. Y ¿saben? Cuando yo me doy cuenta, le comento yo siempre a los decanos y le comentaba al rector que nos visitó la semana pasada, cuando el alumno le pide a uno las llaves del laboratorio o le dice, profe, yo el sábado necesito ir a hacerle seguimiento al bloque experimental que dejamos. Cuando eso se da, cuando el muchacho ya se motiva a ir al laboratorio sin que yo lo obligue por una nota o por un trabajo de grado, yo creo que estoy logrando el propósito como docente de poder sembrar en ese muchacho ese motor. Nosotros en Colombia, yo siempre lo he dicho y pongo este ejemplo, los docentes tenemos muy buenas iniciativas. Tal vez hay que hacer un mayor esfuerzo para las terminativas, para concluir esa idea, que a veces no son fáciles. Tenemos buena iniciativa, pero carecemos de esfuerzo para las terminativas. Y resulta que nos decepcionamos muy rápido de los procesos. Tengo colegas brillantes, muy buenos, que cuando me dicen, no, Carlos, yo no quiero saber más nada de estos proyectos, no quiero saber más nada de esto, no quiero ya. Y yo digo, bueno, eso es lo que quieren los que administran algunos recursos de ciencia y tecnología en Colombia, que uno se aburra de eso y no haga reclamación. Pero hay que seguir, como lo decía Malvin Calvin, muchos van a decir que no. Pero lo más importante, pienso yo de esto, es poder llegarle al estudiante, sobre todo ya que está en la universidad, que tiene una estructura, digamos, adquirida, porque en los primeros semestres ven los cursos básicos, entonces se comienzan a mirar con la biología, se comienzan a interactuar con la química, con la bioquímica, con todo eso, y eso le va abriendo al muchacho un mundo de probabilidades bien interesante. Yo he sido profesor desde los primeros semestres hasta, bueno, docente en maestría, pero recuerdo siempre la imagen cuando le mostraba a los muchachos aquel ejercicio básico de uno coger el epitelio de la cebolla, teñirlo con Lugol y mostrarle el núcleo, las membranas. Es una actividad muy elemental de cómo uno inicia a mostrarle la célula, pero no se me puede quitar de la mente la imagen de los chicos cuando ven una célula, su primer encuentro, y comienzan una, profe, ¿y por qué ese puntito en el medio? No, ese es el núcleo, profe, ¿y ahí qué hay? No, hay ADN, profe, y eso, y es decir, y es ahí donde comienza, pues, lo que se van por la línea esta muy bonita del área de la bacteriología, que yo considero una de las ciencias más hermosas que existen, porque todos dependemos de ellos, los ingenieros dependemos de ustedes, los médicos dependen de ustedes, algunos más que otros, pero siempre van a necesitar de un dictamen, de un análisis, del enfoque que ustedes le dan, y no solamente desde los microorganismos, también desde la otra parte muy bonita que es la hematología, ¿no? Todo ese tema de la ciencia, de la sangre, todo el glóbulo, todo ese tema maravilloso que hay en cada uno de los temas que ustedes estudian. Entonces, estando en la universidad, yo diría, doctora Eva, las universidades tenemos que ser un poco, dejar a los muchachos un poco en más libertad, no amarrarlos tanto o no aferrarlos tanto a que la investigación va para una nota o simplemente la investigación es para un trabajo de grado y tomó su título y adiós. Yo creo que yo fui uno como usted que defendimos cuando los trabajos de grado se iban a reemplazar por diplomados, algo así, por conferencias. Yo recuerdo que siempre he dicho que no puede ser, pues háganlo, pero en administración ha funcionado, ¿no? Sí, en otras ciencias las podemos hacer, pero no en bacteriología, no en esta área, porque esta área tiene una masa crítica de conocimiento que nos puede generar una cantidad de cosas. Y fíjense que todos los días están saliendo cosas
y más recientemente comenzamos a ver las bacterias desde otro ángulo en ingeniería de alimentos. No tanto las perjudiciales, sino aparecieron los bífidos activos, los que son buenos. Comenzó un nuevo concepto de cómo tratar la diarrea tirándole microorganismos antagonistas de las malas, en fin. Otra cosa muy bonita. Entonces, mire, se abre también otra nueva posibilidad de las bacterias benéficas y que entiendo yo, pues más allá del estado del arte que puede asistir, todavía es una promesa. Hay mucha masa crítica ahí que trabajarle, hay mucho trabajo que hacer en ese ámbito. Y ahí ya estoy entrando en el tema de la investigación en bacteriología. Yo me atrevo a decir hoy en día que si hay algo en lo que Colombia puede volverse una potencia es en trabajos que deriven de esta área de la bacteriología. Y se los voy a decir por qué. Colombia tiene el 0.7% de la biodiversidad del mundo, perdón, tiene el 10% de la biodiversidad del mundo con 0.7% de la superficie terrestre habitable del planeta. Por eso hemos dicho que somos un país biodiverso. Pero cuando uno habla de ese concepto de biodiverso, necesariamente tiene que comenzar a trabajarse desde lo microscópico. Yo le escuché una vez al amigo de la doctora Eva Blanco, al doctor Patarroyo, en una charla en Conciencia, algo que él dijo y que me pareció bien interesante. Dijo, miren, hace no sé tantos años, los científicos comenzaron, la ciencia en el mundo comenzó a trabajar y a dominar el átomo. Y hoy en día, las megapotencias del mundo, ¿cuáles son? Las que dominan el átomo, las que cogen ese átomo y lo vuelven energía para eliminar el cáncer, por ejemplo, o cogen esos átomos para producir energía. Más allá que los cogen para hacer bombas nucleares, que por supuesto es una interpretación, digamos, derivada de la física nuclear, pero que si vemos la física nuclear y el dominio de ese átomo para el beneficio humano, es impresionante. Entonces, Patarroyo decía que esos países que se dedicaron a dominar lo minúsculo como el átomo, hoy en día están desarrollados. Y hoy en día, si Colombia comienza precisamente a trabajar la biodiversidad, y hay múltiples trabajos todavía que hacen falta, hay trabajos que se están haciendo, pero por ejemplo, mirar la generación de energía del hidrógeno a partir de cianobacterias, lo que han llamado hidrógeno verde. Es impresionante cómo el nuevo concepto de la cianobacteria, que antes le llamamos simplemente alga y que estaba en una clasificación ahí como de protista, de no protista, y que ya hoy en día están identificados como bacterias que producen eso. La semana pasada estuvimos en un lanzamiento de Drummond, que es la mayor compañía carbonera del mundo, que explota, de Colombia, perdón, para el mundo, explota carbón para el mundo en el Cesar. Y decía el gerente, tenemos que ir avanzando hacia el hidrógeno verde, tenemos que ir avanzando hacia el carbón verde. Va a ser difícil no controlar la producción de CO2 porque esa transición de carbón, de petróleo a las energías limpias todavía va a ser un poco más complicada. Y ellos planteaban de poder hacer algo con el carbono, con el CO2 que se está produciendo. Y todos sabemos muy bien que hay cianobacterias que son fijadoras de carbono el atmosférico. Entonces, miren que ahí hay toda una gama de posibilidades. Todo el mundo está hablando hoy de la conservación de la biodiversidad y nosotros estamos sentados en un paraíso de la biodiversidad con esas cifras que yo les estoy diciendo y con una cantidad de probabilidades enormes para que se puedan usar en el ámbito de la aplicación industrial, si lo queremos así, o de la aplicación simplemente del conocimiento para aprender un poco más de una bacteria que me produzca hidrógeno, sabiendo yo que el hidrógeno a la larga se puede usar como combustible, en reemplazo de lo que está hablando el mundo, que es el reemplazo de menos emisiones de CO2. En fin, miren que ahí
La bacteriología es fundamental, es clave. Siempre ustedes como bacteriólogos, yo creo que va a ser necesario que estén en todos los procesos, porque uno como ingeniero, uno trabaja con elementos macro, pero ustedes como bacteriólogos tienen esa dimensión de lo diminuto, de lo pequeño. Y miren qué sucede, que decía Patarroyo, cuando un país comienza desde lo minúsculo y va creciendo. Comienzo con el átomo, haciendo pruebitas allá con el átomo, con el plutonio, con el uranio, lo que hizo Marie Curie. Marie Curie tuvo que lixiviar 4 toneladas de uranio para sacar, creo que 10 miligramos de un nuevo compuesto que no se conocía hasta el momento y que pues recibió el premio Nobel por eso y que hoy en día pues tiene múltiples aplicaciones en la medicina. Entonces, fíjense lo importante de lo diminuto, de ver eso de allá. Y no me refiero simplemente a que el bacteriólogo tiene que pegarse en un microscopio. No es eso. Eso será un elemento, sino cómo esos microorganismos que están en distintos ambientes ecosistémicos nuestros pueden servir, pueden generar nuevos productos, pueden generar nuevos medicamentos. Yo particularmente estoy ahorita en una investigación que, fíjense, no la comencé por curiosidad, de unos sideróforos. Los sideróforos son unas cianobacterias, son unas sustancias que generan las cianobacterias cuando están en ausencia de hierro. Y lo importante de ese sideróforo es que algunos investigadores en el mundo están haciendo pruebas in vitro contra el control de células potencialmente cancerígenas. Entonces, miren, yo realmente lo comencé a estudiar porque me llamó la atención, pero ya me metí en una de esas grupos, en una misma membresía, me mandan información y hay estudios ya recientes que están asociando los sideróforos a cierto nivel de control de crecimiento de células malignas. Fíjense cómo algo que nace simplemente de la curiosidad, luego se le va buscando la aplicación. Pero yo creo, doctora Eva, como para ir cerrando ya, es que de ese cuadrante de Pasteur, de Stock, en donde a mí me gusta el de Pasteur, porque fue el conocimiento básico con una aplicación inmediata, ¿cierto? Pues sin demeritar a Edison y sin decir que el estudio de Bohr no es muy importante para la química nuclear. Pero a mí me gusta el de Patterson para los estudiantes, o sea, el cuadrante 4, investigar por curiosidad, qué es lo que tienen nuestros estudiantes, no por obligación, no por una nota. Por supuesto que eso será derivado, por supuesto, porque la universidad va a exigir que todo eso se documente y se plasme en un paper, ¿cierto? En un trabajo que se llama trabajo de grado, que hay que defender ante unos pares. Pero que eso sea lo accesorio, que eso sea como lo complementario, que lo importante es que el muchacho, cuando salga, recuerde su trabajo de grado como un primer inicio formal con la investigación y siempre lo recuerde y lo lleve ahí para que él a la empresa donde vaya por lo menos tenga la estructura mental de qué es una investigación. Y seguramente le va a ir bien cuando un gerente pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para hacer este trabajo? Por lo menos él dice, no, mire, hagamos una revisión bibliográfica, saquemos unos resumen de lo mejor, hacemos el estado del arte, con el estado del arte podemos armar nuestra metodología, luego hacemos estos procesos así, obtenemos y analizamos estos resultados y concluimos. Si yo logro eso en un muchacho, independientemente de cualquier área, pero esta área me gusta mucho, yo creo que estamos dándole al estudiante unos elementos de defensa de vida. Lo que decía Alejandro Magno, ¿cierto? Alejandro Magno decía, el conocimiento te ayuda a ganar el pan, pero la sabiduría te ayuda a vivir la vida. Yo creo que enseñarle al muchacho a investigar en el ámbito de la bacteriología es darle los dos elementos. Le estamos dando unos elementos para que le va a ayudar a ganar el pan, conocimiento, pero también sabiduría, que esa persona llegue y modifique su entorno, pueda llegar a una empresa, pueda llegar donde esté, o si él fundamenta su propia empresa, pueda modificarlo con esos conocimientos que salen de acá. Yo terminaría entonces no matando la iniciativa que dice Ginás, que desde los 7 años hay que inculcarle, pero lógicamente nuestros estudiantes llegan ya, claro, ya cada día más uno se encuentra muchachitos de 15, 16 años ya haciendo primeros semestres de carrera,
pues cuando yo estudiábamos eran de 19, 20 años, hoy digamos los muchachos de 15, 16 ya están haciéndolo, ya hay muchachos que se gradúan incluso de 18, 19 años en pregrado, eso está bien, no critico eso, pero que ellos lleguen con ese prurito, con ese sentimiento, esa idea, y la universidad le coadyuve a eso, le ayude, no que le mate esa idea, como dice Rodolfo Ginás, que está pasando. Él dice, él es un crítico de la educación americana. Incluso yo tuve la oportunidad de entrevistar en Nueva York, la doctora Eva Blanco sabe, un tipo excepcional, demoré hablando con él toda una tarde, me atendió en su laboratorio, ahí donde él trabaja, excepcional lo que él plantea. Pero yo diría eso, doctora Eva, yo creo que lo importante es que en general en las universidades, tanto tecnicismo y tanta obligatoriedad y tanto repetirle al muchacho, si no, no te gradúas, si no, no te gradúas, si no, no te gradúas. Hay muchachos que llegan y me dicen, ya yo sé ese cuento. No, yo creo que por ahí no es el enfoque. Yo creo que es despertarle el prurito de la investigación en un área tan linda y amplia de la bacteriología, como ya lo que ustedes conocen, de la propia la hematología, los demás estudios que hay de las bacterias dañinas para el cuerpo, la aplicación a nivel de ingeniería de alimentos, ahora la aplicación ambiental y todo eso. Yo pensaría que si hay una ciencia en donde nosotros como colombianos podemos ser fuertes, es en esa, desde lo microscópico, como lo dijo su amigo Patarroyo, desde las bacterias, de lo de diminuto, construir grandes biorefinerías o grandes fuentes captadoras de CO2 a partir del conocimiento de microorganismos. Yo creo que por ahí es la ruta. Y todos los grupos de investigación, a mi modo de ver, tendrían que tener un bacteriólogo en sus filas, bien sea desde lo clínico o bien sea desde lo industrial, doctor. No sé, termino ahí mi intervención. No sé si me eché más tiempo o menos tiempo. No se preocupe. Estamos de acuerdo, siempre hemos dicho que el tecnicismo, que el objetivo, que la coma, que el punto, eso hace que la gente se desmotive en la investigación. Pero no quiero hablar yo, sino los que nos acompañan, si tienen preguntas para el doctor Carlos Alberto, la doctora Marlene, no sé también si quiera agregar algo. Y me encantó ese cierre que da el doctor Carlos Alberto, de decir que todos los grupos de investigación debieran de tener por lo menos un bacteriólogo. Sí, Y claro. entonces el trabajo también sería desde las universidades, desde los docentes, estimular eso y ese valor investigativo que tiene el bacteriólogo. Le doy pase a nuestros invitados. Doctora Mónica tiene el micrófono abierto. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctora Eva? Pues un placer pues escucharla, saludar al doctor Carlos Alberto Gutiérrez, de quien soy hija científica. ¿Qué tal, Mónica? Sí. Soy producto de su ejercicio. Sí, claro. Yo quería aportar algo de pronto que también que he tenido como la experiencia y la oportunidad de estar en varios escenarios, tanto académico como en la parte de asistencial. Y es valioso lo que dice el ingeniero. Primero, este tema de investigación es pasión. De pronto a los colegas, de pronto el temor es el tiempo, porque evidentemente la investigación no tenemos tiempo en el sentido de salida. Esto se nos pasa el tiempo volando dentro de las investigaciones, pero también es cierto que a veces el valor, digamos, profesional en los temas de investigación es que no se le da como tanta importancia. Por ejemplo, en la parte asistencial, en las empresas que he estado trabajando, yo decía, era increíble tener tantos productos, tantos resultados y que no tuviéramos un grupo de investigadores en que nosotros podamos desarrollar un producto. O de pronto
desarrollar una investigación, porque el mismo laboratorio pues no maneja como el discurso. Y tampoco hay como ese apoyo para nosotros desarrollar investigación. Estoy hablando digamos, desde el punto asistencial. Otro es el tema de pronto en la academia. En la academia, sea como se ha perdido esa pasión de pronto de hacer procesos investigativos, o a veces no tenemos como los profesores idóneos que inyecten, que promuevan ese tipo de investigación, y pienso que ahí también se está perdiendo como inyectarle eso a los estudiantes que se metan por esa área, pensaría yo. Otra de las cosas que pienso que somos un canal bruto, como decía el ingeniero, que nosotros hoy en día somos apoyo diagnóstico para muchas disciplinas, y eso se está desperdiciando. Pero pasa es porque a veces, como nosotros como bacteriólogos no tenemos como ese perfil, no buscamos como esas fortalezas, esas habilidades, entonces ahí el recurso como la profesión se pierde. Entonces pensaría que serían como esos factores que deberíamos como fortalecer, como comenzar a desarrollar o trabajar en conjunto, tanto con los laboratorios de la parte asistencial, como esas mismas empresas o mega empresas, por ejemplo, que tienen tanta información, y a veces inclusive los mismos estudiantes buscando qué estudiar, sabiendo que hay tantas problemáticas que solucionar, ya sea en el escenario ambiental, que inclusive nos piden a gritos a veces con tanto, por ejemplo, el ingeniero decía del hidrógeno verde, y tanto así como el hidrógeno verde, nosotros tenemos un potencial de que nosotros conocemos el comportamiento de nuestras bacterias y sabemos cómo manejarla. Entonces, es la aplicación de nosotros de valorar lo que sabemos para poder aplicarlo a algún escenario que de pronto necesite. Gracias, doctora Mónica. Aquí hay un aporte de la doctora Mara Pérez. Los semilleros de investigación son muy importantes en las universidades. Sí, es muy cierto, pero también vemos que el doctor Carlos Alberto tocó algo muy importante, y es que lo vivimos. El muchacho va con una idea y dice, no, eso no es importante. Entonces, no es importante para mí como profesor, pero yo también tengo que mirar el interés y las viabilidades de lo que está pensando el estudiante. Entonces, yo sé que los semilleros de investigación también el muchacho lo está viendo como una ruta obligatoria, porque le puede dar algunas bondades o alguna cosa, pero hay también hay que hacer una reestructuración, ¿ok? ¿Quién más quiere aportar algo? Aquí veo investigadores como la doctora Alicia Gaviria, la doctora Betty Pedraza. No sé si tengan algo ya para empezar. Doctora Eva, recuerdo que precisamente en esos trabajos que se hizo con Mónica Torres, surge de un evento que yo estoy en Bogotá, y el director de Landy, Aldez también nos estaba apoyando en ese entonces. sí, fue Landy, ¿cierto, Mónica? Sí, señora. Sí, señor. Ellos tenían un problema con la uchuva. Ellos estaban exportando uchuva a los Estados Unidos, a Europa, y cuando llegaba allá le salía hongo, le salía unas pequitas con hongo, un hongo. En ese momento nosotros veníamos experimentando con altos campos de pulsos eléctricos. Incluso las muestras de uchuva, acá en el Cesar no producíamos eso, él nos las mandaba, nos mandaba acá desde Bogotá, y hicimos un trabajo bien interesante precisamente con Mónica sobre qué era ese tipo de hongo. Creo que se alcanzó a clasificar dentro de lo que se conocen como hongos, y dimos unas recomendaciones desde el punto de vista de lavado y de aplicación para reducir las pérdidas asociadas a ese hongo. A nivel internacional, y fíjense que ese es un punto muy importante, a nivel internacional,
las pecas en la fruta son sinónimo de antracnócido, son sinónimo de un daño microbiano. Y conozco casos de exportadores a los que les han devuelto precisamente productos a los Estados Unidos, porque los técnicos de la IUSDA, que son los que están en los puertos de recibo, cuando hacen un muestreo aleatorio y sale de ese muestreo un indicador, le dice ese contenedor no puede entrar a los Estados Unidos porque tiene alto riesgo biológico, tienen sus protocolos establecidos. Y fíjense que ese ha sido un impedimento colombiano para exportar más frutas en fresco hacia el exterior. Y que de otra forma le han llamado las exigencias pararancelarias. Es decir, no es un tema arancelario, es un tema sanitario, es un tema de comprender esa dinámica que está en ese sector tan importante, y que por eso ahí se requiere lo que Mónica decía. ¿Quiénes mejores saben interpretar una curva de crecimiento? Yo le soy sincero, yo soy ingeniero. Pues yo lo vi por allá, pero eso me vino a quedar claro a mí, interiorizarlo cuando comencé a trabajar con la universidad y específicamente con el programa de bacteriología. La visión que ustedes tienen de cómo comienza esa curva, cómo crece y cada uno lo que pasa en esas fases es importante, porque es que de ahí se pueden generar operaciones unitarias en la ingeniería para poder controlar eso. Si no lo sabemos, la visión de los ingenieros se ha creído siempre que es hacer cálculos estructurales y hacer cálculo de máquina y cálculo de hombre a tiempo y cálculo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nos enfrentamos a eso minúsculo, como decía Patarroyo, ahí necesitamos esa visión del bacteriólogo que lo pueda mirar de ese enfoque, simplemente como para reseñar una pequeña muestra de lo que eso puede significar en un proceso macro como es el exportador. Y el exportador de frutas tropicales que son demandadas en el mundo ampliamente, pero que no podemos cumplir por ese tema paraarancelario que son las restricciones sanitarias. Gracias a todos y gracias, doctor Carlos Alberto, por resaltar esa interacción interdisciplinaria. Ingeniero de alimentos, bacteriólogo en todos los centros de investigación. No, y mire que eso es lo que apunta hoy en día, la interdisciplinaridad y la interprofesionalidad. Claro. Aquí se logran muchas cosas porque cada uno tiene un conocimiento que cuando lo ponemos en común podemos hacer grandes cosas. Claro. Aquí hay otro aporte, la doctora Soma dice, importante inculcar en los estudiantes e incluso en nuestro ejercicio profesional dos elementos importantes, la observación y escuchar. La observación de comportamientos de metabolitos en nuestras muestras y la escucha es comprobar todo lo que se dice a través de charlas, talleres. Y dice la doctora María Bernarda, excelente intervención. ¿Listo? Doctora María Bernarda, ya la última intervención porque ya estamos a raya de las 7. Y la doctora María Sí, doctora, darle las gracias al doctor Gutiérrez de Piñere, excelente profesional, excelente intervención. Y pues hablarle desde el punto de vista de experiencia tanto docente como bacterióloga a nivel asistencial. Porque hay algo muy importante que tocaron hasta las compañeras, la observación y el escuchar al paciente. Muchas veces nos salen resultados y hay que llamar al paciente. Desde ahí comenzamos a hacer investigación. Y eso es algo muy importante porque el docente, que aparte de ser docente, está en la parte asistencial y sabe escuchar, escudriñar, escrutar esa muestra, y detrás de esa muestra hay un paciente, un ser humano, eso mismo, digamos que esa curiosidad la va a pasar a sus estudiantes. Entonces, sí es muy importante que también todos los docentes tengamos ese espíritu investigativo y más nosotros los bacteriólogos que vemos lo que nadie más puede ver. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos por
cuestión del tiempo, que ya me están pidiendo la sala, no podemos continuar. Doctora Marlene, no sé si usted quiera cerrar. Doctora Marlene, ¿está ahí? Acá estoy. No, muchísimas gracias al doctor Carlos Alberto y a las personas asistentes, y qué bueno que cada uno de nosotros nos volvamos multiplicadores de esos mensajes que se hacen en esos encuentros, y decirles que acá en el CNB estamos apoyando la investigación. Y creo que de las cosas o puntos que hay que tocar también es que falta recursos para hacer investigación. Muy pocos recursos se dan para hacer investigación, y así pues con las manos limpias es como difícil hacer investigación. Pero bueno, eso será para otro tema de conversación. Yo Muchísimas tengo, gracias. doctora, yo tengo una charla de cómo conseguir recursos para investigar, pero bueno, la dejamos para otro. Importante esa Pero charla. tiene razón. Correcto. Ok. Correcto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable entonces, doctora. Muchísimas gracias por su generosidad, doctor Carlos Alberto. Feliz noche para todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, buenas noches.